El domingo de Pascua es el domingo de la resurrección del Señor. Los cristianos antiguamente llamaban a este día el octavo día, queriendo decir que con la resurrección la historia entra en una dinámica nueva. Así como Cristo nuestro Señor resucitó un domingo, Dios el Padre, según indica el libro del Génesis, el primer día creó la luz. Por lo tanto, entonces, después de los 7 días de la creación, el octavo día es el día de la nueva creación. Por eso la Iglesia, a la semana que continúa, la vamos a llamar la semana octava de Pascua, recordando que con la resurrección la historia es nueva. Ya no es tanto una sucesión cronológica, sino que es ahora el tiempo de la salvación. En la primera lectura, la palabra de Dios hoy nos dice que los apóstoles daban testimonio porque habían comido con Él, porque lo habían visto, estaban con Él. Con esto se quiere indicar que la resurrección del Señor no es un mito, no es un cuento, no es algo que se inventaron los discípulos. Es una experiencia que los transformó, una experiencia que ellos vivieron, compartieron con Él, comieron con Él. Por eso entonces el Evangelio nos va a decir que el discípulo vio y creyó. Esa es quizá entonces la experiencia de la Pascua. La experiencia de la Pascua es contemplar a Jesús resucitado y creer en Él. Podríamos decir entonces 2 cosas para meditar en este acontecimiento que transforma nuestras vidas. Para los cristianos la Pascua es el centro del año, porque es el motor, es el aliento de todo lo que hacemos. Nosotros vivimos un tiempo de la Cuaresma para poder prepararnos al día que estamos celebrando. Jesús ha resucitado. Y por eso entonces, en primer lugar, Pascua es una experiencia de liberación. El Señor un día liberó a los israelitas de Egipto. Hoy a nosotros nos libra de la esclavitud más grande que tiene el ser humano, la muerte. No hay nada más duro para el ser humano que experimentar la muerte. Nada hay más duro cuando uno pierde una persona cercana, una persona amiga. La muerte nos arranca, la muerte nos causa tristeza y dolor. Hoy estamos celebrando que Jesús nos libró del pecado y nos libró de la muerte. Hay una comparación de un arzobispo oriental que dice lo siguiente: el Señor nos ha liberado, pero no como alguien que nos abre las puertas de par en par. Él dice lo siguiente: supongamos que hay un hombre, este hombre era justo y bueno, pero lo condenan y le toca pagar las penas de otro que había hecho el mal y él era inocente. Entonces lo meten en una cárcel y él logra librar a muchos otros presos de las cadenas que los tenían en la esclavitud y los tenían privados de su libertad. Pero entonces él rompe las cadenas, pero esas cadenas quedan ahí y el ser humano tiene que abrir las puertas, tiene que librarse de esto. El Señor rompe las cadenas que nos atan, pero a nosotros nos toca abrir la puerta. Esa es la experiencia de Pascua como una liberación. Nosotros tenemos que cooperar con lo que Cristo ha hecho. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Pascua es liberación porque el ser humano debe entonces aceptar a Jesús como su Salvador y emprender este camino de liberación. Y en segundo lugar, diríamos que Pascua es la experiencia de la misericordia. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, el signo de amor más grande. La misericordia de Dios se hizo carne en Jesús de Nazaret. Por eso la misericordia de Dios en Jesús se hace actual. La misericordia de Dios en Jesús está caminando, está curando y está predicando.
esta misericordia llega a su punto más grande, llega a su punto central, cuando el Padre decide resucitar a Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué el Padre resucita a Jesús de entre los muertos? Porque es un Padre bueno y misericordioso. Y por eso entonces, a partir de la resurrección, sobre el mundo se debe difundir la fragancia de la misericordia. Celebrar Pascua es recibir la misericordia de Dios que nos libra del pecado y de la muerte, y comprometernos para ser agentes de misericordia, comprometernos con un mundo nuevo. Aquel que vive como resucitado quiere que el mundo sea transformado según la luz pascual. Por eso una persona que vive la resurrección es una persona que vive la misericordia, que se hace concreta en la práctica de las obras de la misericordia. En este año de la misericordia, a la que el Papa nos ha invitado, vivamos nosotros como verdaderos resucitados. Experimentemos al Señor que nos libera, porque Pascua es liberación, y experimentemos al Señor que nos ha mirado con ojos de bondad, que nos ha mirado con ojos de amor, porque Pascua también es misericordia.